Correcto. Estupendo. Que nada, que muchísimas gracias por tu colaboración desinteresada del otro día, totalmente altruista, en pro y colaboración de dar a conocer a todos los ecijanos las grandes joyas arquitectónicas que tenemos en la ciudad y por haberte ofrecido también a enseñarnos este edificio religioso y a hablarnos de estas joyas también, que es el convento San Pablo y Santo Domingo. Así que tienes la palabra para que te dirijas a todos los que vayan a ver el vídeo. Pues nada, muchas gracias en este caso a ti nuevamente por contar conmigo, pues para enseñar otro de esos rincones mágicos o llenos de historia como es en este caso el antiguo convento de San Pablo y Santo Domingo. Muy bien, nos encontramos las puertas, ¿no? Del convento. Háblanos un poco de la historia de... Bueno, pues el convento de San Pablo y Santo Domingo, como quizás sepa la mayor parte de los ecijanos que vean el vídeo, se trata de la primera fundación conventual de la ciudad. Aunque hay diferentes tesis o diferentes ideas de los historiadores, parece comúnmente aceptado que la fundación se realizaría en el último tercio del siglo XIV, en torno a 1383, que es cuando la sitúa, pues en principio, el padre Martín Roa, que como todos saben, pues es uno de los primeros cronistas de la ciudad. Estaríamos hablando de la quinta fundación de la Orden de Predicadores en Andalucía, la primera de carácter nobiliario, no real. Aunque, por ejemplo, en las fuentes, las crónicas de la propia orden, se recoge que este sería el tercero de Andalucía después de los de Córdoba y Sevilla. Ya digo, lo más probable es que sea la fundación en torno a finales del siglo XIV, por parte, en este caso, del noble local, don Lorenzo Fernández de Tejada, que es el que cede sus casas para que comience la construcción de este cenobio, que en la antigüedad pues ocupaba prácticamente la totalidad del espacio de la manzana que vemos hoy en día. O sea, la manzana, pero de la actual edificación o de los pisos también. De los pisos también. O sea, se conserva lo que es la iglesia, el templo, sí. Pero luego la parte de, sí, digamos, de vivienda de los frailes sería toda la zona de manzanas de vivienda que se puede ver. O sea, que estamos hablando de un montón de metros cuadrados. Sí, esto o sea, que aquí habría frailes, pues... No se sabe, no está datado eso, ¿no? Sí, depende en algunos momentos pues más de 100, más de 100 y pico, depende del siglo, en los momentos de más esplendor del mismo. Sí. Se podría decir que eran ciudades dentro de la propia ciudad porque tenía sus huertos, su refectorio, tenía una serie de instalaciones muy grandes que lógicamente pues ellos hacían la vida en el interior del pueblo. Y aunque no estamos hablando ahora estamos hablando de los dominicos, pero también los franciscanos estuvieron aquí, también los paules. Sí. Toda esta orden, pero de predicadores son, corrígeme porque yo me pierdo, los dominicos son predicadores y los franciscanos también, ¿no? ¿O no? Sí, básicamente yo pienso que la mayor parte de órdenes en este caso, y además en esos siglos en el que el clero de este tipo estaba mucho mejor formado que el secular, pues muchos se dedicaban a la predicación como uno de los fines fundacionales de sus órdenes. En este caso sí es verdad que los dominicos eran especialmente conocidos por este motivo, por eso se les conoce como la Orden de Predicadores. Hay una placa, ¿no? Hay una placa, recuerdo, de uno de los hijos insignes. Vamos a acercarnos. Uno de los hijos insignes de este convento, que fueron muchos, que se colocó pues en 1966 con motivo del tercer centenario de su nacimiento, en este caso de Fray Francisco Ximénez, que ya digo que es uno de los muchos frailes formados en este convento, entre los que cabe destacar, pues además de Fray... de los que... Pues el propio San Francisco de Écija, que no es este Francisco Ximénez, o el fraile José María Peralta, el fundador del mes del Rosario, en el mes de octubre, dentro de la iglesia que se produjo en este templo, en la capilla del Rosario. Que tan importante ha sido para la iglesia. Exactamente, tan porque importante. El Rosario, en fin, no vamos. La torre, ¿no le afectó el terremoto, Eugenio, la torre? Pues probablemente sí le afectó algo, como gran parte de los edificios de la ciudad. La verdad que está en un estado bastante... Sí, lo más significativo de esta torre es que es la única que podríamos decir que es inacabada en lo que sería la composición general de las mismas. Ya sabemos que las torres tienen su caña o fuste, que es donde están los balcones y vanos de iluminación,
en este caso además decorado, bueno, no decorado, sino con los mechinales, que son los agujeros del andamiaje, y se remata con el cuerpo de campana. Le faltarían, es decir, para la composición clásica de este tipo de campanario le faltaría el cuerpo de matraca y el de remate. Eso hace que sea una de las torres más desconocidas, pero que lógicamente es una de las que tenemos dentro del rico patrimonio de la ciudad. Y vamos a enseñar el rosario que hay ahí ahora. Sí, el rosario que se colocó. Esto, según dicen, es el más grande que hay colocado, ¿no? Según dicen, no lo sabemos, ya, claro. Yo no, pero por lo menos parece ser que según manifiestan. Y este rosario, ¿sabes tú en qué año se el año concreto no lo recuerdo. Sé que se colocó con motivo de un aniversario de lo que estábamos comentando anteriormente. Pero que debe ser el siglo pasado, ¿verdad o no? No, es de, bueno, sí, del siglo XX o principios del siglo XXI. Sí. Creo que lo que son las cuentas se hicieron con boyas náuticas. Y la cruz con el Cristo proviene pues de una antigua caja mortuoria. Se reutilizaron elementos para colocarlo aquí en la torre como indicativo del centro de peregrinación que ese año pues se instauró en este templo. Bueno, pues vamos a pasar al interior del mismo, ¿no? Del mismo. Ahora al compás, porque como estábamos diciendo, se trata de una iglesia que no solo tiene... Está restaurada recientemente. Sí, exactamente. Una magnífica restauración. Los clavos con el escudo de la orden. Tengo que darle las gracias al amigo Paco Valverde que está ahí, que ha sido el que nos ha abierto el convento. Muchas gracias, don Francisco. Vamos, espérate, le voy a sacar ahí un primer plano para que todo el mundo lo conozca. No eres conocido tú. Pues nada, aquí tenemos la portada de ingreso al compás o al pequeño patio de entrada al templo, en el que cabe destacar en la parte superior el edículo, en el que tenemos el retablo cerámico que recoge esa iconografía tan ecijana, porque además es única, solo se da aquí en la ciudad, que nos muestra el momento primero del milagro de San Pablo, de nuestro patrón. 1436. Exactamente, la madrugada del 20 de febrero de ese año, en la que el apóstol San Pablo se aparece al niño Antón de Arjona, en aquella zona de la iglesia de hoy, actual iglesia de la Victoria. Y bueno, pues que si quieres ahora en el interior explicamos. Un poquito. Estupendo. Bueno, pues... La ventana pues posiblemente pues, por algún tema constructivo que decidieron bajar para que entrara la luz natural en el camarín. Al revés, te ríe más. Pues algún motivo. Algún motivo tendrá. Sería para ubicarla, yo creo que simplemente por ubicarla en el camarín de la. No me vaya a desanimar, don Eugenio, que si no va a decir Rafael otra vez, no te acompaño. Yo lo quiero. Ya. Bueno, pues miren ustedes qué bonito es. Este es un ciprés, ¿no? Un ciprés, junto a la portada principal del templo y la antigua portada de la capilla penitencial del convento. Una capilla en la que en el interior se encontraba la imagen de Santa María Magdalena, que en muchos casos para muchas órdenes pues es un poco el ejemplo penitencial más claro. Aquí lo curioso es, en el caso de esta portada que ahora vemos, es el enorme parecido con otras dos portadas que se conservan en la ciudad, no de ladrillos, sino de piedra, de estilo neoclásico, que sería la que vimos en este caso cuando visitamos Santa Bárbara. Eso te iba a decir, digo, es que es un carco, vamos, un clon de la de Santa Bárbara, vamos. Y también muy parecida en este caso a la portada de ingreso al actual colegio de la parroquia de Santa María en la calle San Juan Bosco. Efectivamente, que el otro día digo yo, hoy da los buenos días con este patio, los buenos días que yo le mando a los amigos por WhatsApp, que tú lo habrás recibido con este patio, me ha gustado mucho. Y el otro día lo di con la portada de los salesianos. De los salesianos de San Juan Bosco. Y efectivamente, ahora que tú lo has dicho, exactamente, tiene aquí un gran parecido. Quizá la única diferencia, bueno, pues que el tímpano partido pues tiene esa línea quebrada, no aparecen los casetones, pero en cualquier caso es de ese estilo, es de estilo neoclásico, en vez de en piedra en ladrillo, que es lo característico en la ciudad. Y luego, como curiosidad, en el medio punto de la portada, en esta puerta de madera, en el centro aparece el escudo de la orden, la cruz con los colores blancos y negros, que hacen mención un poco también a la vida y a la muerte, al pecado y a la pureza, y dos óvalos arriba que prácticamente casi se han perdido, pero en la que aparecen, se ven, ¿verdad? Se ven dos perros. En el de la derecha aparece un perro en actitud ladrando, y hay una inscripción debajo que pone:
por la fe católica ladramos contra los impíos y sus seguidores, que hace mención a esa fiereza en la predicación por la que era tan famosa la orden de predicadores, los dominicos, Dominus Can, los perros del Señor, que era como también se les conoce. Latín. En latín, exactamente. Vale. Y a la izquierda aparece otro perro con una estrella, y en la boca... Un poquillo más. En la boca aparece, tiene el perro una antorcha, una especie de vela, una antorcha. Sí, que la lleva Santo Domingo de Guzmán. Claro, ¿no? porque son los símbolos iconográficos del ahora fundador no lo de... explicará ahí dentro. Exactamente, es el perro con la antorcha y la estrella que, según la tradición, en el momento que fue bautizado le aparece en la frente como símbolo de Y santidad. dentro está todo, no sé, dentro hay algo... No, ya está muy transformado, está el muy acceso al transformado, coro ¿no? y demás. Ya, Ya digo que antiguamente se encontraba la imagen de Santa María Magdalena, Sí. que se puede ver en el interior. Sí. Desde aquí, bueno, pues vemos ya lo que es la portada de ingreso al templo propiamente dicho. Que con también una- está restaurada recientemente, tengo entendido. Sí, en los años 80 aproximadamente, ¿no? Santo Domingo de Guzmán es el santo que aparece arriba, ¿eh? Tiene el perro abajo en el Abajo, ángulo, sí, lo que pasa es que tiene la cabeza perdida, exactamente. igual que la mano, y por eso pues a lo mejor puede dar lugar un poco a A confusión. confusiones. Y en la parte de la izquierda lo que tenemos es cómo se trasdosa al exterior, sobre todo la cúpula de la capilla fantástica del Rosario que ahora veremos, en la que incluso se puede ver en la inscripción de la cornisa, año de 1776, que es la fecha de finalización del conjunto de la nave del Rosario. Yo vine de noche, perdón que te interrumpa, a verlo en una visita guiada esta nocturna. Sí. Y la impresión que da ver la capilla del Rosario iluminada de noche es que te queda, vamos... Fantástico, Sí, ¿verdad? sí, Y además, bueno, una cosa que conocerán muchos ecijanos, y que imagino que tú también, y es esta ventana que está aquí, desde la que, sin entrar en la iglesia, se puede ver la Virgen del Rosario. Efectivamente, efectivamente. Don Francisco, ¿está iluminada? Sí, muchas porque se gracias. ve el brillo de la corona y de la Qué Rafael. buen colaborador. Oh. Oh. Pues pasamos ahora. Aquí tenemos otro de los canceles de la ciudad, con la típica decoración mudéjar a base de estrellas, sobre todo en la parte superior, que recuerda un poco pues a esos artesonados mudéjares que, por ejemplo, en este caso también vamos También a en ver. Santa Bárbara lo tenía, ¿no? ¿Tiene Santa en el- Bárbara? Santa ¿Dónde Bárbara, lo he visto yo? Sí, en ¿no? el quizá lo hayas visto en la entrada, en el ¿no? cancel de Santa Cruz, en el de Santa María, Sí. en el de Santa Bárbara sí No. aparece la decoración estrellada, pero Ya. es un cancel plano y entonces no tiene este pequeño Y techo. esto, este sí es de Santa Cruz. El techo sí lo he visto. el otro Sí, día suelen ser Santa Cruz. muy parecidos en esa Sí, labor no, creo que estrellada. Enrique Cardero lo explicó. Lo explico, ¿verdad? Sí. Pues pasamos ahora al interior ya de la iglesia. La iglesia, como decimos, pues comienza a construirse a finales del siglo XIV, en ese estilo gótico mudéjar, que era el propio de la época, pero a lo largo de los siglos, como la mayor parte de los templos, pues se fue transformando en diferentes momentos, pues debido pues a ruinas del propio edificio, el paso del tiempo, y en este caso, en gran parte, la arquitectura que vemos es heredera de pues la etapa del Bajo Renacimiento. En este caso estaríamos hablando pues de finales del siglo XVI, principio del XVII, puesto que hacia 1714, tras una reforma integral del edificio, vuelve a bendecirse, vuelve a abrirse al culto la iglesia de Santa Bárbara. Bien. Por eso, de esa época podemos observar cómo en su nave central, por ejemplo, pues conserva en este caso Nos acercamos, sí. ¿no? Ya vamos a empezar por... Pues si quiere, como, yo digo, para ordenarnos. Sí. Vamos. podemos hacer una cosa. Hacemos Sí. la visita a lo que es las naves principales del templo en Sí. sentido de las agujas Sí, de reloj sí. y finalizamos en la capilla del Rosario. Vale. ¿no? Que Entonces, creo que- empezamos por... empezamos sí, por aquí, por la nave, por la nave. del Evangelio. Vale. Bueno, pues básicamente decía eso, que la arquitectura del templo es renacentista con añadidos barrocos, y en este caso pues pasamos a ver ya los diferentes retablos que conserva el templo, que en su mayor parte son pues del siglo XVIII, aunque hay algunos quizá un poquito anteriores. En este caso estamos ante el antiguo retablo dedicado a Santa Catalina de Siena, Ya. aunque en la actualidad la imagen que vemos en la hornacina central es Santa Rosa de Lima. Eso, te lo digo, yo me pierdo con la imagen
imágenes, pero digo, yo creo que Santa Rosa de Lima, pero no voy a hacer yo un principiante hombre. neófito quien vaya a corregir al maestro. No, de maestro no, además yo me confundo y me equivoco muchas veces. En principio se hizo para la imagen de Santa Catalina de Siena, que veremos en otro retablo, pero que en la actualidad, pues como hemos dicho, está Santa Rosa de Lima. Vemos que es un retablo hecho con material de acarreo, reutilizando diferentes elementos, y en el que destaca por la utilización, en este caso, de columnas con capiteles de orden corintio o compuesto y de fuste estriado en forma de espiga. Remata el conjunto el escudo nuevamente de la orden, que veremos que aparece pues en gran cantidad de retablos. En el banco aparece una antigua imagen de tamaño académico de nuestro Padre Jesús de la Humildad. Un retablo quizá artísticamente el menos importante del templo, pero en cualquier caso pues antiguo. Yo recuerdo hace muchos años que había aquí un padre, el padre Antonio Domenico, que daba clase en la universidad, y iba a hacer fotocopias y a la imprenta donde yo estaba trabajando, y otros padres. Hombre, normalmente todos los curas, presbíteros, monjes, monjas, hermanas, madres, suelen hablar muy pausados, muy tranquilamente. Pero a mí, como yo escuchaba hablar a los franciscanos, a los padres Paulo, y a los dominicos, es que yo me encantaba. Es que te hablaban con un tono de voz así muy lineal. O sea, ya decíamos que en este caso las órdenes, a través de los estudios de teología y demás, era un clero bastante religioso, bastante bien formado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Écija no existía universidad, pero gran parte del conocimiento y del saber se va a ir transmitiendo en los siglos de la Edad Moderna gracias al conocimiento y al estudio de los diferentes religiosos que había en los conventos. También tiene empaque, Exactamente, retablo está dedicado a San Vicente Ferrer, uno de los grandes... Yo sé que esa terminología de empaque nos pega dentro del término religioso, pero bueno, como estamos en plan más quizás lo artístico, pero sí, lleva toda la razón. Es otro de esos retablos inscritos en un arco de medio punto, digamos empotrado en la pared, en la que hay un predominio claro de la calle central, mientras que las calles colaterales pues se introducen hacia adentro para dar esa preeminencia de la hornacina central. En este caso vemos la imagen de vestir de San Vicente Ferrer, que es el santo al que está dedicado el mismo. Sobre él, en la hornacina, vemos una cartela timbrada con una corona, en el que aparece en latín el lema Timete Dominum, que es el temor de Dios. Y además San Vicente Ferrer, que es un santo dominico que estuvo en vida en Écija, puesto que se documenta su presencia y su predicación en la ciudad hacia 1414, es decir, cuando prácticamente estaba el convento todavía en obras, y donde, pues no solo en esta iglesia, sino especialmente en Santa María, como muchos recordarán, realiza el famoso milagro de la puerta maldita, en la que, como castiga a una judía conversa, hace que el cancel caiga sobre ella para convertirla verdaderamente a la fe cristiana. Abajo tenemos una pintura de una dolorosa, probablemente del siglo XVII, y en las calles laterales pues vemos imágenes también muy bonitas del XVIII, una dedicada a San José con el niño, y a la derecha está el santo fundador, Santo Domingo de Guzmán. Con el perro. Con el perro. Lo que no tiene el perro en la boca es la antorcha. Exactamente. Esa iconografía responde a la tradición según la cual su madre, la beata Juana de Aza, estando antes de dar a luz a su hijo, tiene un sueño premonitorio en el que ve que da a luz un perro que en su boca lleva esa antorcha. Ella, sin saber muy bien qué significa el sueño, porque era recurrente, y parece ser que la mujer lo tuvo en varias ocasiones, recurre a uno de las personas que más devoción tenía, que en este caso era Santo Domingo de Silo, que probablemente por esa devoción le pone a su hijo también de nombre Domingo. Y es él quien le explica que el hijo que va a tener va a ser una persona muy importante, y que debido pues a su predicación pues va a incendiar el mundo a través de la propagación de la palabra de Dios. ¿Y lo de Santo Domingo de Silo le viene porque era de Silo o porque ejerció allí su...? Sí, probablemente porque no sé exactamente dónde nació. Yo hago unas preguntas. Pero bueno, no te preocupes. Es mejor cuando va a los grupos de guía, porque
que como no preguntan... Pero además también nos hace a nosotros luego... Ya. Hay veces que no lo saben. En este caso concreto, no sé si es que es natural decirlo. Sí, Santo Domingo de Guzmán sí sabemos que, lógicamente, que fue español. Te tengo que dar, si estuviéramos hablando del tenis, el punto, el 6 y el partido, porque cuando te di el otro día de la vidriera, Sí. te digo, yo no he visto en ninguna iglesia La vidriera, y me diré, entonces, pues en Santo Domingo, en Santo Domingo, y efectivamente. Aquí la tiene. No, y además no es solamente este, sino que el que está justamente enfrente en la otra nave, el de la madre de Santo Domingo, también es un retablo. Es verdad. Ahora sí. lo veremos. Pues nada. Este es el retablo del nacimiento, más sencillo, más transformado a lo largo del tiempo. En cualquier caso, pues podemos ver las imágenes en la hornacina central, detrás de esta vitrina. Vemos a San José, a la Virgen y al Niño Jesús, ya más moderno. A nivel artístico, no devocional, a nivel artístico la imagen de cierta importancia sería la de San José, que se vincula con el círculo de Jerónimo Hernández, que parece ser, según las fuentes, que realiza un misterio, un nacimiento para este convento, y quizás la imagen de San José sea la única que se conserva de aquel momento. Jerónimo Hernández trabaja en Écija y probablemente realiza también, como ya te diría el maestro José Enrique Caldero, la imagen de Cristo resucitado, que está en Santa Cruz. Exactamente. Es un retablo que además tiene una serie de pinturas, pero ya son más modernas, no tienen tanta importancia como otros retablos del templo, tal vez. Pasamos ya a la zona del crucero. No hemos referido... Esto hay que hacerlo desde enfrente, ¿no? Sí, exactamente. Antes de hablar de esta zona, la cabecera de... Sí, o incluso desde aquí, si quieres... Porque no hemos hecho referencia, bueno, primero al fantástico artesonado mudéjar de la nave central, que conserva sus piñas de mocárabe y esa labor estrellada de la que hemos venido hablando en los diferentes vídeos, y que es una solución que otorga un menor peso a la cubierta del edificio, una solución arquitectónica que es propia de la arquitectura musulmana, pero que a través de los siglos de la Edad Moderna pues va a llegar hasta bien entrado el siglo XVII en las soluciones arquitectónicas de los templos de la ciudad, especialmente en los conventos femeninos, en alguna parroquia como la de Santiago que se conserva, o aquí en Santo Domingo. ¿Y el órgano funciona? No sabemos. El órgano creo que no, sí puede haber el órgano tiene la caja. Es lo que dimos, que hay 14 o 15 órganos. Exactamente. Tiene la caja, pero sí, imagino que si se utiliza algún instrumento musical será moderno y no el propio antiguo del... Eugenio, ¿y los franceses cometieron aquí tropelía también o no? Sí, en este convento. especialmente pero en dejaron este algo aquí olvidado, ¿no? Que no se acordaron. Según escuché yo, dice, algo se quedó aquí. Dice que no se llegaron a llevarse, pues, ¿no? Los franceses. Pues las diferentes obras de arte que ve, y especialmente pues la joya devocional y artística del templo, que probablemente sea la propia Virgen del Rosario. En cualquier caso, sí quería decir que este templo, que era un convento, tiene una planta arquitectónica pues prácticamente parroquial. Una iglesia de 3 naves, con entrada a los pies, bajo el coro, que eso es algo característico de los conventos masculinos, y luego pues se dota de un pequeño crucero, que es donde nosotros nos encontramos, y bueno, pues la zona del presbiterio, que se dota de un pequeño tramo de bóveda de cañón con lunetos, al igual que los brazos del transepto del crucero. Y en esta zona de aquí también, que ahora hablaremos de ella, está la cúpula sobre pechina. Y esta bóveda también es... Esta bóveda, pues bueno, pues responde un poco pues al modelo arquitectónico que se va a dar sobre todo los siglos XVII y XVIII. Tiene los papas, San Pío. Bueno, sí, ahora hablamos si no, de... me voy a anticipar yo. Volvemos un poco a la zona del lado del Evangelio, donde nos encontramos con el retablo del Sagrario. Un retablo rococó, especialmente en la zona del banco, en la composición arquitectónica del mismo, con ese movimiento especialmente ondulante o ascendente que aparece en el ático, pero que es un retablo de transición ya hacia el neoclásico, puesto que la rocalla comienza a ir desapareciendo y podemos ir viendo un poco pues esa composición más clásica. En el centro del retablo, donde ahora mismo nos estás tú mostrando, tenemos una imagen que es una de las más importantes de este templo y probablemente también de la ciudad, que es la de Cristo atado a la columna, que se atribuye al círculo de Pedro de Millán, el mismo autor que probablemente realizó la imagen de la Virgen del Rosario que veremos
después. Entonces estamos hablando ante una de las imágenes de Cristo más antiguas que se conservan en la ciudad. Se encuentra en la hornacina central del retablo, en los laterales vemos otros dos ejemplos de pequeñas capillas vitrinas. En la de la izquierda aparece el grupo escultórico en el que Cristo se aparece a María Magdalena. Pero el reflejo no, vamos a ver. Es la representación que en arte se conoce como el noli me tangere, el no me toques, que aparece además escrito abajo, que sería, han llevado a mi Señor María, o le dice el Señor, María, no me toques. No es, puede sorprender un poco esa expresión, es quizás no me retengas, he de ir al Padre, he de ir al cielo. Y luego, pues a la derecha, Pasa tú, sí, paso yo. A la derecha tenemos una representación del divino pastor, el buen pastor, el niño Jesús con el cordero, como pastor de las almas. Yo soy el buen pastor, el que lo es da su vida por sus ovejas. Esa es la inscripción que aparece justamente debajo de la hornacina. Y desde aquí pues se puede apreciar también un poco la belleza de los fustes, de las columnas, ya mucho más de estilo clásico, denotando ese neoclásico que avanza, la decoración de coronas en los tercios de los fustes. Está enriquecido, Sí. Aunque ya empieza a ir desapareciendo esa rocalla que, por ejemplo, podemos ver en la zona de los soportes. Y esto aquí no se ha retocado, esto es de cuando se fundó el convento, en principio. Bueno, de cuando se fundó, no, estaríamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XVIII bien avanzada. Probablemente uno de los últimos retablos que se realizan en el templo. Pero sí tenemos toda la belleza de lo que sería el Santo Santorum, el sagrario propiamente dicho aquí, que se abre al banco del retablo. Sabemos que el barroco es un estilo muy teatral, muy escenográfico. En este caso... Vamos a entrar y vamos a enfocar el otro día. Sí. Es ese tipo de retablo que en arte también se conoce como retablo reservorio, que hace la función de exaltar el misterio de la reserva del Santísimo cuando a este espacio solamente accede el sacerdote a abrir el sagrario. Aquí en Écija tenemos tres ejemplos de este tipo de retablo. Uno sería el de Santiago, otro sería este de Santo Domingo, y el tercero de esta tipología sería el retablo sacramental de la iglesia de San Juan Bautista. Efectivamente, que los tres los hemos visto. Los tres los habéis visto. El padre Ángel nos enseñó muy amablemente que dice que era un sitio muy reservado y que hay los sacerdotes. Dice esto porque va a entrar tú porque va a entrar, pero ya está. En San Juan también pasó lo mismo y hoy aquí. O sea que son los tres. Exactamente. Decía y ya no. De esta tipología de retablo sacramental, solamente esos tres. Pero fíjate la belleza que tiene a través de la rocalla, con espejos, que potencia ese juego de luces, de sombras, de contraluces, en ese forma de casi de camarín, que ya digo, potencia el misterio de la reserva del Santísimo. Y todo del siglo XVIII. Todo el siglo XVIII. En este caso vemos como en la parte central además aparecen dos estípites. Sí. Ah, que sí, estípite. Que no sabía esa palabra hasta que Enrique Cardero el otro día lo refirió, sí, estípite. Pero se puede apreciar cómo está todo decorado con espejo y esa rocalla en madera. Qué belleza, qué belleza. Esto estarían hechos por artesanos de la ciudad, claro. Sí, casi todas las maquinarias lignarias de madera. En aquella época la riqueza artesanal. Bueno, y hoy hay artesanos también de mucha valía, pero claro, la cantidad que había en aquellos años es impresionante. Es una verdadera obra de arte y una joya que tenemos en la ciudad. Pues muy bien, vamos ahora a salir para afuera. Y vamos a ver el retablo. Mira cosa más curiosa, ¿no? Una pequeña pila. Una pila ahí, chiquitita. Pues junto al retablo del sagrario, que se corona con un óculo superior donde aparece una imagen de la Dolorosa también, de la Virgen. Y arriba del todo vuelve a aparecer el símbolo eucarístico principal, que es el pelícano. Eso te digo, aquello que es un águila. Es el pelícano abriéndose el pecho para alimentar con su sangre a las crías. Qué pena que no tengamos zoom, pero bueno. Exacto. Lo estás tú explicando y la falta de imagen que concreta y cristalina a través de la palabra aparece, ¿verdad? Aparece, sí. Pues bien, casi de la misma tipología, si vemos ese movimiento ascendente que aparece en el ático a través de estos róleos que van subiendo hacia el pelícano, vemos que se repite prácticamente en el remate del retablo que está al lado, que está dedicado a Santo Domingo Penitente, que es la imagen que aparece en el camarín
de dentro. Es prácticamente el retablo es casi que una embocadura hacia ese camarín, que es un nuevo ejemplo más del trabajo fantástico. Ahora nos acercaremos de los artistas ecijanos. Es un retablo en el que aparece en la parte superior un relieve de San Pablo, si no recuerdo mal, porque sí, aparece con la espada y demás. Sí. Y como volvemos a ver, pues bueno, el elemento sustentante principal en este caso vuelve a ser la columna de orden compuesto, decorada en este caso en vez de con corona, con guirnaldas de flores. Si nos acercamos hacia el camarín, vemos la imagen del santo en actitud penitencial, con el flagelo mirando arrebatadamente el Cristo que sostiene con la otra mano, y a los pies aparece el perro con la antorcha. Con la antorcha, efectivamente. Espérate, quizá aquí puedo dar un poquito. Vamos a ver si así se ve. No. No. Bueno, pero vamos, con la luz se ve. Que ahí Exactamente. se está viendo bien. Una imagen que tenía una peana y detrás un dosel con un telaje, que es algo bastante característico en la manera de representar a los diferentes santos e imágenes de Cristo y de Virgen en la ciudad en esta etapa, en el periodo barroco. También detrás de la imagen se puede ver toda la decoración barroca del camarín en yesería, en blanco, esa decoración que aparece en las pechinas, esa decoración avenerada con forma de conchas en las ventanas del tambor de la cúpula. Es una de esas riquezas también artísticas que aparecen en muchos templos de la ciudad. Probablemente todo este espacio se termina en 1786. 1786. Estupendo. Pues pasamos ahora a la zona del retablo mayor. Hola, señor Cruz. Buenos días. Buenos días. Hombre, director. Padre José Cruz, buenos días. Nos de Dios y todo santo reino. Aquí estamos haciendo el vídeo de la iglesia, del convento. Pues aquí tenemos el retablo mayor, que es un bien mueble que se coloca o se realiza entre 1714 y 1724, que es cuando se dora y se termina el mismo. De hecho, en el banco del retablo se puede ver una inscripción, cómo finaliza año de 1724. Allí ahora nos acercamos. Perfecto. Bueno, se ve que es un retablo que está compuesto por 3 calles verticales, un banco, un ático, y que pasamos ahora pues un poco a explicar las imágenes que aparecen. En la hornacina central tenemos la imagen mariana de la Virgen de la Paz. Es una imagen del siglo XVIII que tiene esta vocación. La vemos como se toca con corona de plata, media luna. Probablemente sean piezas que no sean de esta imagen, sino que incluso pudieron pertenecer a la Virgen del Rosario, pero que en cualquier caso pues se utilizan aquí. Justamente en la parte superior, sobre ella, aparece uno de los titulares del convento, que es San Pablo, y que ahora vamos a explicar un poco pues el porqué, porque claro... Eso te voy a decir, ¿por qué se llama convento San Pablo y Santo Domingo? Santo Domingo, porque en origen la iglesia era solo de Santo Domingo. Efectivamente. Pero desde el hecho milagroso de San Pablo, cuya parte final del milagro sucede en este templo, pues pasa aproximadamente desde mediados del siglo XVI, pasa a denominarse como convento de San Pablo y Santo Domingo. Santo Domingo. Pues esa es la imagen que aparece en el centro del retablo. Sobre él aparece una cartela bellamente decorada, flanqueada por ángeles con el escudo de la orden. Si nos acercamos más. Sí. Y ya como remate de la calle central, en el ático, aparece un relieve, arriba del todo, que es anterior al propio retablo, obra de Nicolás de León, probablemente del último tercio del siglo XVI. Este Nicolás de León se documenta su trabajo también, por ejemplo, en la parroquia de la antigua iglesia de la Magdalena de Sevilla, que era una iglesia dominica. Ya. Entonces, bueno, pues se reutiliza y se coloca arriba. Y luego en las calles laterales, entre estos... Sí, vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Entre estos potentes estípites, que son los que definen la estructura del retablo, pues aparecen diferentes santos vinculados generalmente con la orden de predicadores. El que está arriba del todo, que no se ve desde aquí, en este caso, aunque muchos de ellos han perdido los atributos y demás, no sé si es exactamente este o el que está al otro lado del Calvario, pero bueno, si no estoy yo confundido, es Santo Tomás de Aquino, ¿vale? El que está justamente aquí debajo, que nos ve con la tiara papal, ese es San Pío V.
Y luego es el que está aquí más próximo a nosotros, en la parte inferior, sería San Francisco de Asís. San Francisco. Porque suele ser frecuente que en los retablos de la orden dominica o de la orden franciscana, a través de un acuerdo que llegaron las órdenes, se represente a los dos santos fundadores de las mismas. Aquí vemos mejor la imagen de la Virgen de la Paz. También se puede apreciar, ahora que estás aquí, la belleza del manifestador, con esa decoración de custodia, con pámpanos de uva. Un manifestador de la tipología conocida como bofetón, puesto que tiene un mecanismo que permitía que al abrirse se pudiera ver ya expuesto el Santísimo. El Santísimo, sí. También son muy bonitas las dos columnas salomónicas que flanquean el manifestador, repitiéndose juego de pámpanos de uva. Como tiene la iglesia. Se ve bien. Se ve bien. Pasa. Sí, pasamos para este lado. Y en este caso pues vemos la otra calle, la de... Bueno, el santo, el último que no... Exactamente. Aquí abajo tenemos a Santo Domingo de Guzmán, como fundador de la Orden de Predicadores. En la parte superior tenemos a San Antonio de Florencia, o San Antonino, un santo italiano dominico también bastante conocido en la época. Y por último, en el remate, estaría San Jacinto de Polonia, que es otro de los santos propios de la orden, y que por ejemplo pues se le dedica en Sevilla a otra iglesia dominica, como es la famosa iglesia de San Jacinto de Triana. Estupendo. Pues eso sí, digamos, son lo de lo que habíamos dicho antes de la fecha. Sí, exactamente, ahí aparece la fecha de ejecución. 24. 1720. Los que están ¿Qué? Mira, en la parte inferior tienes a San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. No, ellos personalmente no, incluso parece que se conocieron personalmente y mantuvieron una cierta relación, una amistad. Pero sí es verdad que las órdenes en un momento determinado, al ser las dos grandes órdenes mendicantes, pues tuvieron roces y demás. Pero posteriormente se llegó a un acuerdo de representación de ambos santos. Ese es San Francisco. Y aquel es Santo Domingo. En el segundo, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Comprendeme que yo tengo un hito cerebral ahí y me confundo. Claro. Tú te vas a confundir, tú eres un máquina. Arriba. Dentro de un rato me lo preguntáis quién era. Y no lo recuerda. No, dentro de un rato eres capaz tú de explicar todo lo que ha explicado aquí el amigo. Venga, ¿vale? Al final del mismo, ¿no? No hemos comentado, Rafael, que en el retablo aparecen dos escudos nobiliarios. Sí. ¿Dónde están? Están justamente encima de los santos que aparecen en el segundo cuerpo, este que yo estoy señalando ahora, y el otro. Este corresponde probablemente al duque de Alburquerque y Angete, que es, o los marqueses de Alcañice, que eran los patronos de la capilla mayor del convento cuando se realiza el retablo, y que por eso aparecen esos escudos ahí representados. Hay que ver las aportaciones económicas que hacían, claro, es que no podía hacer reforma. Claro, el que tenía el poder económico en aquella fecha además era algo, el que lo tenía. Exactamente, se beneficiaban los conventos y además pues era también un elemento de distinción social el que una familia nobiliaria pudiera costear el gasto de ejecución de una capilla para enterrarse en ella. Y yo pienso modestamente y humildemente, que me perdonen, que incluso tendría sus grandes discusiones, entre comillas peleas, las distintas órdenes religiosas por beneficiarse de las donaciones económicas y demás de los grandes señores, tenientes, marqueses, duques o los... Pienso yo que sería así. No, piensas tú y además estás en lo cierto. Sí, ¿no? Sí, porque por ejemplo, esta es la primera gran orden mendicante que llega a Écija, los dominicos. Posteriormente van a llegar los carmelitas y los franciscanos, pero especialmente a los franciscanos les costó mucho asentarse en la ciudad. De hecho, el convento que nosotros conocemos, el de San Antonio de Padua, el convento de San Francisco, se levanta por la fuerza de las armas, porque probablemente los dominicos instigan al pueblo a través de las armas. Sí. Pararon las obras, hubo varias tensiones porque no querían que se instalasen aquí. Hay una evidentemente San Pablo es el patrón de la ciudad desde hace muchos siglos y hay una fuerte devoción con él. Pero hay historiadores que afirman, más allá de lo religioso, digamos un poco la subhistoria, que en aquellos años se produce el milagro de San Pablo. Se produce el milagro de San Vicente Ferrer, que era dominico, unos años antes. Se produce la aparición milagrosa de Santa Florentina para la fundación del convento de dominicas, que actualmente afortunadamente sigue con vida religiosa en el interior.
3 hechos milagrosos vinculados a una sola orden concreta, en años que hay esa tensión de no quererse... Claro, había un cierto monopolio, por decirlo de alguna manera, de dádivas, de patronazgo sobre este cenobio, y el que apareciera otra orden venía a romper un poco eso. Entonces, humanamente, claro, podía haber ciertas tensiones en el hecho de decir... No queremos que se instale esta gente aquí, ya estamos nosotros. O sea, que la pregunta ha venido... Sí, es un hecho que es histórico, vamos, que está documentado. Una preguntilla. Al santo ese, ¿por qué le falta la mano? Pues probablemente porque en algún momento determinado o se les haya caído o se haya hecho alguna obra... Mira que tuvieron los ojos, tú no. No, hombre, pero ellos no iban a pelear. Peleaban los otros con los otros. Antes de continuar, vamos a Sí. mirar ahora hacia arriba. Sí. Sobre el retablo vemos una pintura Sí. en el tramo de bóveda de cañón, en el que aparece arrodillado Santo Domingo de Guzmán, Sí. con la figura alegórica del Espíritu Santo sobre él, que de alguna manera lo ilumina, y flanqueando al mismo aparece San Pablo y San Pedro. Y el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en la parte superior. Y también desde aquí podemos ver la decoración de pinturas murales de la cúpula sobre Pechina, y antes nos decía arriba y papa y demás. sí, Pues sí. también es verdad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están estos papas en las Pechinas? Porque son 4 de los papas que tuvo la orden. Son dominicos todos. Son todos o sea, santos que eso vamos dominicos. a recordar los San Pío, Pío V, Pío V, que además debe saber la gente que es a partir de él cuando se establece la tradición de que los papas vistan de blanco, porque él como dominico no quiso abandonar el hábito, la túnica blanca que lucen los O sea, que hoy, dominicos. gracias al Papa por eso viste los papas Viste de los blanco. los papas de blanco. Estamos hablando del siglo. Fu, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, venga. No, ya está. Pío V, pues Vale. probablemente, no sé, el siglo Ya está. XIII o XIV, No no, te- sé, no no te- recuerdo no- exactamente no te la cronología. No El te Papa, el que estás ahora apuntando es el Papa Benedicto XI, Entonces, sí. el que está al otro lado es Inocencio V, y luego iconográficamente, porque son pinturas que no tienen Inocencio un gran V, valor ya. artístico, pero sí iconográficamente este que ahora vemos. Está que ahí es- con la muerte detrás, ¿no? Eso es, con la canina que le está colocando la tiara papal, es Juan de Vercellis, que fue elegido pontífice electo, pero que fallece antes de ser coronado, como papa. O sea que Había una- este no es como el Papa que duró un mes. Pablo I. No, Este ¿cómo duró era? menos. San Pablo I, ¿cómo era? No, Juan Pablo I, no, que el que murió un día en día, que ¿no? duró un mes o no duró. Pues o sea, no una duró, cosa- hace poco reciente, antes de. Una cosa parecida en este caso porque, o sea, lo eligieron papa, pero antes de coronarse por la ceremonia propia, pues fallece. Por eso aparece la canina justamente detrás, Ya. colocándole la tiara. Estupendo. ¿Eh? Bueno, más cosas que. Más cosas que reseñar. Claro. Aunque no se ve mucho, Sí. la voy a señalar yo con el puntero. Aquí hay en uno de los plementos de la cúpula, aparece una cruz y vemos que sale una mano que toca la cruz. Sí. ¿Vale? Esta es aquí representada la cruz del milagro de San Pablo, que vamos ahora a contar ya delante de este retablo, si quieres, Sí. que es donde probablemente se guardaba esa cruz. En el sagrario de este retablo se guardaba según los historiadores, se guardaba la cruz del milagro de San Pablo. Ya. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la historia del milagro de San Pablo, que bueno, imagino que casi todo el mundo conoce. Sí. Pero bueno. Yo la explico. Explícalo un si eres poco. tan amable. Sí, bueno, la tradición cristiana marca que el propio San Pablo Apóstol fue el que sembró la semilla cristiana en la ciudad, convirtiendo a los primeros cristianos. Es decir, en vida él estuvo predicando en la antigua Astigi, eso es lo que nosotros como creyentes pues damos por cierto. Según la tradición, en el siglo XV, en 1436, pues los ecijanos del momento cometían numerosos pecados, no guardaban las fiestas, cometían injurias contra el prójimo, y Dios, muy enojado con los ecijanos de aquella época, pues iba a castigar a la ciudad con uno de los peores castigos que podía haber en aquel momento, que era el envío de una peste, una epidemia, que lógicamente pues diezmaba las poblaciones, moría mucha gente. Nosotros a los turistas muchas veces les ponemos de ejemplo para que entiendan el pavor o el pánico que podía suponer esta amenaza. Hace unos años con el tema del ébola, pues sin que realmente, más allá de las dos pérdidas de los misioneros, por desgracia, pero el temor que se generó en la sociedad cuando realmente no pasó nada, pues en aquella época estamos hablando de que las poblaciones se diezmaban, o sea, prácticamente la mitad de la gente podía fallecer en una oleada de estas de epidemias. Bueno, pues San Pablo, debido al cariño que sentía por los ecijanos por haber estado en vida en la ciudad, vino a advertirles de esa amenaza.
y entonces se aparece de madrugada, como decíamos, el 20 de febrero de 1436, al niño Antón de Arjona, cuyo padre era muy devoto además de San Pablo Apóstol. Para que al niño lo creyesen, le toma la mano, tal y como vemos en la iconografía propia del milagro, quedándole los dedos completamente anudados, de tal manera que el niño se inventara aquello por capricho. A la mañana siguiente, cuando el padre ve la mano del hijo, le explica que se le ha aparecido un ser resplandeciente, vestido de blanco, diciendo que era el apóstol San Pablo, lo lleva al cabildo municipal y delante de todos los señores de Écija les explica a ellos que era la petición que había hecho el apóstol, que no era sino otra que una procesión solemne con la imagen del santo desde la iglesia de Santa Bárbara hasta este cenobio dominico, que aproximadamente pues llevaría medio siglo. Que es lo que se realiza el 25 de enero de cada año. Exactamente. Y que José Enrique Cardero, el cronista de la ciudad, exactamente, que el otro día nos explicó lo que era el cronista oficial de la ciudad y tal, y lee en castellano antiguo, lee todos los años el texto del milagro que se conserva en el archivo histórico municipal. Además, probablemente nadie mejor que él, no solo como cronista, sino como conocedor y maestro en las cosas de Écija, nadie mejor que él para hacerlo. La parte final del milagro que sucede en este templo es cuando al término de esa misa, que era como una especie de petición de perdón general de la ciudad al Señor, la clave era que San Pablo le dijo al niño que una vez terminase la misa él se tenía que acercar a tocar esa cruz que se conservaba en este templo, para lo cual pues un fraile se le acerca al niño y cuenta el milagro que al tocar la cruz asciende con la mano anudada y al tocar el cuerpo del Cristo que estaba en esa cruz los dedos se le desatan, con la única salvedad de que los dedos le quedan algo más gruesos de los que él tenía como señal permanente del milagro. Es por ese motivo que la ciudad guarda el voto anual que cada 25 de enero, y esto es curioso por lo que decimos antes y ahora voy a explicar, cada 25 de enero se celebra la procesión y esa renovación de voto que a lo largo de la historia no se ha interrumpido nunca, ni por guerra ni por otro motivo. ¿Por qué digo que es importante que se celebra la conversión de San Pablo? Porque no celebramos San Pedro y San Pablo en junio, sino la conversión, precisamente a ese momento histórico en el que San Vicente Ferrer, que era un especial perseguidor de los judíos conversos, está en la ciudad. El primer judío converso, podríamos decir que es el propio San Pablo. Entonces lo que celebramos es la conversión de San Pablo. O sea, estas cosas... Sí, porque la historia de los apóstoles tiene su historia. Exactamente. Un día, porque todo el mundo santo, pero que no lo eligió santo. Exactamente. Se hicieron santos posteriores. Sí. Que uno se pone a leer la vida de los apóstoles, pero bueno, eso para otro programa. Pero es muy curioso que nosotros celebramos la conversión de San Pablo, no su festividad propia que es en junio, por ejemplo el día de la aparición que fue el 20 de febrero, el 25 de enero. Estupendo. Bueno, quedamos. En cualquier caso, en este retablo de San Pedro Mártir, que es donde supuestamente se guardaba esa cruz, que hoy por desgracia no sabemos dónde está. Lo llevarían los franceses. Exacto, sí, es que es así. Yo creo que sí. Vamos a raíz porque se llevaron tantas cosas. Esa cruz, lógicamente, durante siglos fue considerada muy milagrosa por los écijanos, hasta tal punto que llegó a salir para la corte, llevada por diferentes frailes en diferentes momentos históricos, para los partos de las reinas. Con otras reliquias del resto del reino se llevaban a Madrid para que de alguna manera pues bendijesen el parto de los futuros reyes o infantes y posteriormente se devolvían a la ciudad. Pues bien, el 27 de enero de 1810 llegan las tropas francesas a la ciudad y este templo pasa a ser una zona de acuartelamiento. Exacto. Según iban tomando localidades, exclaustraban los conventos a los frailes y aquí se instalan, expolian gran parte de las piezas de plata, pintura que había en el convento. Y los palacios también, ¿no? Y palacios algunos, también pudo haber alguna pieza, pero sobre todo religiosa. Sí. Y por desgracia la cruz es una de esas piezas que se llevan con ellos y que ya no recuperamos más. Este retablo probablemente también rompe un poco la armonía y el estilo de los otros que hay, sí. Sobre todo especialmente porque está sin decorar, sin dorar, exactamente, pero como ves la decoración es rocalla, es digamos el retablo sin la fase final del dorado. Aparecen los escudos de Peñaflor en esta especie como de copetes laterales. Los Peñaflores ya tuvieron importancia, no solamente en la Vitoria. No solamente en la Vitoria, sino especialmente también en este templo, porque probablemente esta capilla colateral
se usó también como lugar de enterramiento, y luego tuvieron una fuerte influencia, que hablaremos después, en la capilla y en la Hermandad Aquí del los Rosario. estípites son, técnicamente, ¿no? Son estípites, pero como ves, la rocalla prácticamente se acaba comiendo un poco esa estructura. Rompe la armonía de los demás. Sí, Exactamente, es una decoración en la que se descompone de alguna manera esa composición que, por ejemplo, sí se ve en el otro retablo, que son estos estrechamientos, los nódulos, las composiciones piramidales truncadas invertidas. Aquí la decoración es básicamente de rocalla. Tenemos la imagen de vestir de San Pedro Mártir, que es el santo que da nombre al retablo, un dominico italiano del siglo XVII, creo. Los domínicos también, el otro día hablábamos en Santa Bárbara, corrígeme, también se intercambiaban con prezos, ¿no? ¿O esta orden no? No, ¿O es otra orden? Normalmente eran los trinitarios. Los trinitarios, Vale, la orden trinitaria, que es la que extiende en muchos lugares el culto a Jesús cautivo, y que por eso en la iconografía de estas imágenes aparece el Señor con la cruz roja y azul al pecho, que es el escudo de la orden. Volvemos a tener otra vez la imagen, la de Guadalupe. De Guadalupe, que también está entrada. Exactamente, por la orden de los sacerdotes que en los últimos años son rectores del templo. Este es el antiguo retablo de la Purificación, hoy conocido también como retablo de la Virgen de la Saleta. Ese nombre, perdón. La Virgen de la Saleta. ¿De las Saletas? Sí, o Saleta, con eso. Saleta. Es una aparición mariana que sucede en un pueblecito de Francia, muy cerca de los Alpes, en 1846, en la que se le aparece a dos jóvenes pastores, y en este caso ese nombre se recibe por la reliquia que aparece en el banco del retablo, que es un pequeño trocito de la roca en la que apareció o se aparece la Virgen. Lo que sale. Exactamente. Y que aquí se puede ver. Beatísima Virgen María de Saleta, en las sus apariciones del día 19 de septiembre, año de 1846. Eso porque tú lo dices. Así que vamos a dar fe de ello. En algunos sitios me lo puedo inventar, pero aquí está escrito, no puedo. Bueno, la imagen que aparece en la hornacina central es Santa Catalina de Siena. Sí. Probablemente, no sabemos si es esta, es la que estaba en el retablo que hablábamos anteriormente, y en los laterales aparece la Beata Margarita de Saboya, y a la izquierda Santo Domingo de Silos. Esos son los santos que aparecen arriba, y en el ático del retablo hay un cuadro, una pintura. Qué bonito Silos. Sí, Silos es precioso. La Carmen que hay allí. Claro, es también otro de los centros espirituales del país. Qué horror, La pintura que hay arriba es la presentación de la Virgen en el templo. Está Zacarías esperando a la Virgen, que sube los escalones sola a los 3 años, y sus padres, San Joaquín y Santa Ana, a los pies de la escalinata. Estupendo. Vamos ahora avanzando por la nave de la epístola hacia los pies. Es que esta iglesia también es este convento, en sí, este caso, desconocido también. Sí, mucho. A ti te van a tocar los desconocidos. Van a tocar los peores, ¿no? No, pero hombre, por Dios. Este es el retablo Este es el retablo de lo que los frailes conocían como la abuela de la Beata Juana de Aza, la madre de Santo Domingo de Guzmán. Una imagen sedente en un retablo vitrina. Tiene en este caso un detalle muy curioso artístico, que son los estípites, combinan los dos elementos sustentantes del barroco. En el tercio superior es columna salomónica y en la parte inferior es estípite. Efectivamente. Luego en las calles laterales, con esta composición curva, hay relieves. Esta es la posición de cuando Santo Domingo le otorga los primeros hábitos a las primeras monjas de la orden, y en la otra parte es la entrega de las constituciones de la orden por el Papa Honorio III a Santo Domingo Guzmán. Estupendo. Continuamos ahora al otro retablo, dedicado en este caso a Santo Tomás de Aquino, que es el santo de los que aparece, estudiantes, ¿no? Exactamente, aparece con la birreta, la pluma, como doctor de la Iglesia. Es la imagen que tenemos en el centro. Arriba aparece otra vez el Papa Pío V entregándole la birreta. Esa pintura está muy bien, Esa sí se conserva muy bien. Y luego pues tenemos otros dos santos en los laterales. Uno es el de la derecha es San Alberto Magno, y el otro es el Beato San Agustín de Gazoto. Aquí los nombres es fácil recordarlo porque están escritos debajo. Sí, pero que tú lo estás hablando por mirarlo. O sea, que no seas tan mozo. Bueno, la pintura del Cristo del Señor de la Paciencia, con numerosos esvotos en los laterales, al que el padre, Fray Diego José de Cádiz, concedió 80 días de indulgencia a los que rezasen un credo delante de esta imagen, como pone la inscripción aquí en el banco del retablo. Bueno. El confesionario. Por último, antes ya de pasar al rosario, un confesionario
una imagen de vestir de San Francisco de Écija, que es uno de esos hijos ilustres que está encadenado, ¿no? Está encadenado como símbolo de su martirio y muerte, vestido con el hábito propio de la orden, y que, como saben, pues fue martirizado en China hacia 1713, creo recordar. Fue beatificado por el Papa León XIII y luego canonizado por su santidad el Papa Juan Pablo II. Es uno de los muchos santos que tiene la ciudad, afortunadamente. Y tiene una barriada, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? sí, exactamente, sí, creo que sí. No sé exactamente cuál es ahora, recuerdo, la barriada de San Francisco Díaz. Conocida con popularmente las casitas de Pinichi. Aquí, exactamente, eso es. Yo no sé. Aquí tenemos en esta parte, a los pies de la epístola, lo que era la antigua capilla del Dulce Nombre de Jesús, la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, el Cristo restaurado. Está muy bien. Fantásticamente por Sergio Saldaña. Pero está restaurado recientemente. Sí, está restaurado recientemente. Y luego, sobre todo en esta zona, además del Cristo, pues tenemos la imagen de María Magdalena de 1796, exacta, esa es. Debajo del cuadro que se realizó con motivo de la beatificación de San Francisco de Écija, que es el que vemos arriba pintado, sí, con las cadenas. Nació el 22 de octubre de 1713, tomó el hábito el 11 de septiembre de 1730 y procesó el 12 del mismo mes de 1731. Murió en 1748, beatificado por San León XIII el 14 de mayo de 1893. Yo he dicho que murió en el 713 y es al revés, cuando nació. Vale. Abajo tenemos la imagen de María Magdalena, que es la imagen que estaba en la capilla junto a la entrada del convento. Aparece con su iconografía propia en actitud penitencial, con el hábito de piel de camello, el demonio tentando, la calavera como recuerdo del Gólgota. Muy bien. Y vamos ya por último pues a pasar a ese gran centro devocional. Entramos desde aquí o desde allí. Desde aquí, no hay problema. Que es la Capilla del Rosario. Señores, pues ahora van a ustedes, miren qué cosa, miren qué joya. Dentro de que todo el convento y todo el templo es una joya. Fantástico. Pero vamos a acercarnos. Esto de noche, como cuando está todo hoy, encienden, se ve toda una impresión. La Capilla del Rosario es sin duda alguna uno de los grandes exponentes del barroco ecijano y yo diría casi que andaluz. Es una capilla que se labra entre 1728 y 1776, aunque esta parte que ahora nos estás tú enseñando, lo que es el camarín propio de la Virgen, parece que se concluye en 1761. Aquí es una sublimación artística en honor y alabanza de la Virgen del Rosario, que es una imagen mariana bellísima y antiquísima, una de las más antiguas de la ciudad, de hacia principios del siglo XVI, también del Círculo de Pedro de Millán. Una imagen de transición entre el gótico final y el renacimiento, en el que se puede ver pues el rostro nacarado bellísimo de la Virgen, con ese rostro sereno, una cierta colocación ya algo más natural, no en el brazo que nos muestra el rosario, pero sí en el que recoge al niño, y luego pues ese estofado en oro que nos habla un poco pues de ese rasgo goticista de alguna manera. Además de la Virgen pues se puede ver las coronas, la ráfaga y la media luna, que son piezas fantásticas, en este caso ya del siglo XVIII, y también desde aquí podemos ver la belleza del camarín. No está restaurada, ¿no? Es una imagen que hay que restaurar y que esperemos que próximamente pues tanto la cofradía como el resto de cijanos colaboren y la restauren, porque estamos hablando ante una de las grandes imágenes devocionales y artísticas de la ciudad. El camarín igual. El camarín es una auténtica joya. Es muy del gusto palaciego de aquella época del siglo XVIII, en el que los camarines, sobre todo los dedicados a la Virgen María, pues se labran como una especie de tocador, de habitación de un palacio, a través de estos boisers, que son como paneles de madera decorados, donde vemos los espejos, que son símbolos de la pureza de María, que reflejan la luz divina. Es como un tocador, es como una habitación secreta que se nos muestra la Virgen, la joya verdadera que es la Virgen del Rosario. Y bueno, pues podemos ver esa decoración en fondo verde, con decoración de pagoda de estilo chinesco, que es algo propio de la decoración de habitaciones palaciegas, sobre todo en Francia, a finales de ese siglo XVIII. Vemos los diferentes ángeles que soportan elementos de las letanías lauretanas, que juegan en la peana que sostiene a la Virgen,
Es todo una belleza barroca en honor de la Virgen, que es reina de los ángeles, porque toda la capilla nos muestra los misterios del Rosario, y el central o último de los gloriosos, que sería la coronación de la Virgen, es precisamente el camarín de la Virgen. Vemos como el retablo sube hacia el tambor y hacia la linterna, donde aparece en la parte superior la figura de Dios Padre. Vamos a verlo más. Sí, vamos a retirarnos un poco. Aparecen los diferentes ángeles soportando algunos de esos atributos, pero especialmente es este retablo, que es bifronte, es decir, que está tallado hacia afuera y hacia adentro. Es una descomposición de madera. Como se dice ahora en 3D, ¿no? Tridimensional, exactamente. Sí. Porque además es que mira por la cámara, mira por aquí, es que da la sensación eso de tridimensional. Tridimensional, y además como una descomposición del retablo. Es como de una manera fantasiosa se nos abre el hueco central para dejarnos ver a la Virgen, pero no hay una composición arquitectónica clara. Es la rocalla que completamente hace ese grutesco maravilloso para que podamos ver a la Virgen, que aparece flanqueada por la imagen de San Gabriel y San Rafael en los laterales, y en la hornacina central las imágenes pequeñitas de San Joaquín y Santa Ana como padres de la Virgen. San Joaquín y Santa Ana. Exactamente. Quiero ir un día a Cañada, que he quedado con don Fernando, Ajá. porque la iglesia de Santa Ana está restaurada, además nueva, todo, y la verdad es que es muy interesante, y he quedado con él para ver si tiene un hueco, porque está siempre tan liado, tiene tantas obligaciones y responsabilidades, y es tan formal y tan cumplido, ¿verdad usted que soy don Fernando? Maravilloso. Bueno, que no se me enfade el resto del clero. No, aquí tenemos este retablo neoclásico sin dorar, en el que antiguamente estaba la imagen dolorosa que salía cada Viernes Santo de la importantísima cofradía del Rosario, y que sería la actual imagen de la Virgen de la Fe, de Jesús sin soga. Hoy hay una imagen de San Francisco de Asís. Justamente enfrente hay otro retablo barroco que antiguamente estaba dedicado a San Pablo, pero en la que hoy volvemos a ver una imagen de Santo Domingo de Guzmán. A este sí se le ve perfectamente el perro a los pies, y la estrella en la frente. Otro retablo también barroco con decoración de rocalla. Desde aquí hacia arriba vemos esa decoración de traspantojo a través de placas de mármoles en las pechinas, de decoración con pinturas al fresco que imita el mármol, pues dándole esa uniformidad estética a todo el conjunto del antepresbiterio. Bueno. Pero esa suntuosidad especialmente aparece en el empleo del material noble, como es el mármol, rojo, negro, blanco. Por ejemplo, tenemos aquí los dos mosaicos con los anagramas de María y el Rosario, que son costeados por la marquesa de Peñaflor en 1750, con esta decoración cuadrada de róleos en las esquinas. Esto y el resto de decoración que aparece en los 15 misterios del Rosario en las paredes, también en los tondos de los dos tramos de arista de la capilla, y toda esa riqueza decorativa de los zócalos, los espejos en los pinjantes. Toda una suntuosidad artística, como digo, en gloria y alabanza de la Virgen. Y luego históricamente, además, porque si no nos va a regañar Paco, porque es que además es una de las grandes cosas históricas de la ciudad, que es el hecho de que en esta capilla, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se instaura dentro de la Iglesia Católica, por primera vez dentro de ella, del rezo del Rosario Perpetuo, el mes del Rosario dentro del mes de octubre, que luego va a instaurar para toda la Iglesia Católica el Papa León XIII. Pues eso se hace aquí en Écija, en esta capilla, lo cual hace que no solo a nivel artístico, que es uno de los grandes soles del barroco, sino que a nivel religioso y devocional hace que sea también uno de los centros más importantes dentro de la Iglesia en Écija y en toda la cristiandad. Estupendo. ¿Hay algo que se nos queda en el tintero? Pues yo creo que básicamente no.